Y como les planteábamos al inicio del programa, bueno, ha pasado desapercibido, bueno, era que no también con la agenda que estamos viviendo en otros ámbitos, pero bueno, más de algunos de nosotros ha sabido de dramáticos casos de arrendadores que sufren pues no pueden sacar de sus propiedades a arrendatarios morosos, o bien de situaciones en las que se acumulan deudas por gastos comunes o cobros básicos. Y lo peor es cuando el inmueble queda deteriorado o bien es destrozado por arrendatarios que incluso simplemente se largan. Bueno, desde hace pocas semanas rige una ley que protege al arrendador y ayuda a poner fin con rapidez a esa clase de problemas. Es la número 21.461 que está publicada en el diario oficial, que además se conoció como Devuélveme mi casa. Bueno, vamos a profundizar de este tema. Está en línea con nosotros el CEO de la firma virtual, Cristian Rodiek, a quien le damos las gracias al programa, la bienvenida al programa. Cristian, buen día. Buen día. Muy buenos días, Antonio, Andrea. Un gusto estar acá con ustedes. Igualmente, bienvenido. Bueno, cuéntanos detalles en términos generales en qué consiste esta ley, luego la vamos desmenuzando. Sí, bueno, lo más importante de esta ley es que en el fondo se apuró el proceso de poder sacar arrendatarios morosos, es decir, para los dueños de propiedades. Esto es un alivio porque el proceso en total se acortó en el fondo a pocos días, o máximo en general un mes. Y por ende es una dado tranquilidad para poder sacar el fondo arrendatarios que no cumplen con los pagos de gastos básicos, gastos comunes y obviamente el arriendo. Ahora, ¿de qué manera, cuáles son los cambios y de qué manera se puede acelerar en la práctica la salida de los arrendatarios impago? Sí, bueno, es importante que para cumplir o para que el contrato de arriendo esté protegido bajo esta nueva ley, es importante considerar ciertos factores. Uno de ellos es que idealmente hay un contrato formalizado, es decir, escrito, con certificación o protocolización notarial. Y lo otro es que al contrato hay que adjuntarlo el certificado de dominio vigente de máximo 30 días. ¿Qué significa esto? Es un documento que se saca del conservador de bienes raíces y que demuestra quién es el dueño de la propiedad, porque según nuestra experiencia en firma virtual, muchos dueños o corredores en general no adjuntan este certificado y el arrendatario simplemente confía que el dueño que firma es efectivamente el dueño, ¿no? Pero este certificado efectivamente lo confirma, porque no basta con solo adjuntar la escritura de compra-venta, porque esta escritura puede ser de varios años atrás. Y este certificado demuestra que en la actualidad el dueño efectivamente es la persona a quien le pertenece la propiedad. Ya, y después de probar ese hecho, ¿cómo sigue el trámite? ¿Cuánto tiempo es ahora? ¿Cuánto era antes? ¿Y quién, insisto de nuevo, hace efectivo eso? ¿Quién llega? ¿Quién finalmente dice ya se tienen que ir? Sí, bueno, aquí es importante que aparte de esto cumplir con el contrato, en general demora, en la realidad debería demorar porque esto ahora se está demostrando recién los primeros casos, pero también debería demorar máximo 30 días y anteriormente puede haber demorado hasta un año, ¿no? Entonces el plazo es considerablemente menor. Igual depende de los tribunales y depende de que se le notifique al arrendatario. Entonces ahí puede pasar un poco de tiempo y los tribunales en este minuto igual están bastante colapsados. Entonces en lo ideal van a ser máximo 30 días, pero puede ser que sea un poco más debido no a culpa del arrendador que ha tomado tal vez ayuda de un abogado, sino básicamente por los tribunales. Y al final del día es Carabineros que saca al arrendatario moroso a la fuerza en caso de que se llega a esa última instancia. Por lo general se llega a un acuerdo con el arrendatario y el arrendatario se va antes porque sabe que hay esta nueva ley y bueno, para no pasar por la mala situación, la mala experiencia que salir con Carabineros, pero eso sería la última instancia de sacar al arrendatario con fuerza. Pareciera, estamos conversando, ustedes escuchan a Cristian Rodiek, el CEO de Firma Virtual, claro. Justamente hace un par de días atrás, Cristian, yo hablaba con una persona vinculada a los temas de los tribunales, y claro, ahí hay la ley parece muy buena y completamente más eficiente, más dinámica que la que había anteriormente, que era simplemente por el tiempo que estaba
inaplicándose, ya simplemente está obsoleta, pero aún así se sigue dependiendo de los tribunales, de cuánto se demoren. Hay muchos tribunales que están completamente atochados de pega. Bueno, y qué decir de la presencia de Carabineros, porque ahí sí finalmente, salvo que se logre un acuerdo previo. Es que eso era mi pregunta. Pareciera que hay que hacer el trámite, pero que al final lo que permite la salida o el desalojo de las personas es el acuerdo previo, ¿no? Claro, sí, digamos, eso es como en general en los casos se ha demostrado que en la práctica se llega a un acuerdo previamente, no se llega hasta la última instancia, porque los arrendatarios saben obviamente de esta nueva ley y por ende, en el fondo, para no pasar malos ratos, en general prefieren salir antes, ¿no? Y por eso, en el fondo, esta ley, más que en el fondo realmente llegar a última instancia con fuerza, en el fondo hay una prevención en de que las personas, los arrendatarios, dejen en el fondo la propiedad a tiempo, ¿no? Porque cada mes que están en la propiedad puede haber destrozos, también el dueño deja de recibir ingresos y por lo general lo ha financiado con crédito, ¿no? Entonces significa para él un gasto, ¿no? 2, 3, 4, 5 meses pueden ser varios millones de pesos. No, terrible. Ahora, ¿cuánto tiempo, en qué condiciones no se cumple el acuerdo? ¿Cuánto tiempo tiene que haber de mora o de demora de la salida? Siempre tiene que haber, ojo, y aquí siempre tiene que haber un contrato de por medio para hacerlo válido, porque muchas veces mucha gente arrienda de palabra también. Sí, digamos, en general todo este proceso obviamente es rápido cuando esto cumple con todo lo que dice la ley. De todas formas, un contrato por palabra o por correo electrónico también se puede obviamente sacar al arrendatario, pero demora un poco más porque hay que demostrar que el arrendatario hizo pagos, que hizo pagos de arriendo, que hizo pagos de gasto común, etcétera. Entonces hay un hecho ahí que incluso cuando fue arrendado por palabra se logra en el fondo proteger al arrendador, pero demora un poco más, ¿no? Porque el fondo hay que demostrar todos esos hechos que la persona efectivamente arrendó. Cristian, me pregunta aquí un auditor, Pablo González, ¿qué pasa con la deuda? Porque sí, bueno. es un clásico, digamos. Claro. Gastos comunes. Yo conozco una historia donde hay millones de pesos de deuda en agua, en luz. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ahí hay que, obviamente, ojalá llegar a acuerdo con el arrendario, si no, irse por la vía legal y que el dueño tiene que evaluar si es que vale la pena, efectivamente, hacer todo un juicio legal para conseguir, en el fondo, el pago de la deuda, ¿no? Porque, en el fondo, si la deuda son 500,000 pesos, puede ser que no valga la pena hacer todo un juicio por eso, ¿no? Igual es un riesgo que toma el dueño, digamos, cuando uno arrienda una propiedad, igual son riesgos, y ahí también es importante previamente elegir bien a un arrendatario, es decir, que cumpla con ciertos requisitos y obviamente tener la formalidad, firmar un contrato, si gustan acá con la facilidad de firma virtual, con certificación o protocolización notarial, entonces hay ciertas instancias o niveles de seguridad que se puede implementar previamente a que llegara a esa última instancia, ¿no? Por eso es importante dejar el contrato formal y que el arrendatario cumpla con ciertos requisitos en temas de sueldos y de no deudas previamente, certificado de ICOM, etcétera. ¿Cuáles son algunos de los indicadores que le sirven a uno efectivamente de comportamiento, digamos, en términos de pagador, etcétera? ¿Cuáles son los antecedentes que uno, si es que no tiene el corredor, si es que lo vas a hacer tú, todo ese proceso, mucha gente lo hace ello, son los que tú crees que son indispensables? Sí, es muy importante fijarse en el pago de los gastos básicos, es decir, luz, agua, gas. Ya. Y gasto común, es decir, si el arrendatario empieza a atrasarse en eso, es un muy buen indicador de que ahí posiblemente va a haber algún problema, ¿no? Y esos gastos básicos, uno como dueño tiene acceso a esa información, es decir, ponerse en contacto con la administración del edificio para los gastos comunes y revisar en las empresas de servicios básicos en qué estado se encuentra el pago de la propiedad, ¿no? Por lo tanto, uno podría colegir, perdona, Andrea, Cristian, que
esta ley puede aplicarse un poco mejor para los departamentos, pero no para la gente de las casas, ¿o no? Sí, bueno, pero para las casas igual yo como dueño puedo comprobar si es que está pagando los servicios básicos de luz, agua, gas, ¿no? Y ahí Claro. yo también tengo un indicador, si es que cómo se comporta el arrendatario. ¿Cómo pueden ver algunos y algunas que nos están escuchando ahora también cómo opera la ley, de qué manera más o menos, más bien práctica para tener algunos antecedentes de cómo, o algunos, muchos y muchas también están en este problema? ¿Es mucha la gente que no puede recuperar sus casas en general de los que arrienda? Yo en este minuto, sinceramente, no tengo ninguna estadística, pero cuando uno habla con los abogados, igual le han llegado muchos casos ahora, o los abogados inmobiliarios expertos en este tema, que le han llegado muchos casos de casos anteriores a la ley, ¿no? Porque igual aplica para los, el fondo, arrendatarios morosos previo a la ley, no es que tengan que estar moroso solo ahora, no, sino también previamente. Entonces esta ley sí o sí está teniendo impacto. Digamos, yo he hablado con abogados y han sacado ya arrendatarios, obviamente no por la fuerza, sino por el acuerdo, y esto tiene impacto positivo, ¿ya? Pero ahí nuevamente lo importante ahí es tener la formalidad de un contrato, si es que no se hace con corredor de propiedades, pedir la ayuda de un abogado que redacte el documento bien, porque después en las cláusulas está el detalle también, ¿no? Entonces es importante tener ese apoyo, y el abogado es al final como un seguro que yo invierto en tener un buen contrato, y después tener más probabilidad de recuperar en menos tiempo la propiedad, ¿no? Sí, fíjate que yo conozco al menos 2 o 3 personas distintas, que una derivada de esto, que hay mucho temor en sectores populares de que se toman las casas ahora. Casa vacía, casa que está a la venta. Por lo menos conozco 3 casos distintos donde tienen que hacer, no sé, casi que rondas permanentes, avisarle al vecino, porque hoy día hay se están tomando las casas tal cual, porque en realidad, bueno, ahora está esta ley, pero antes tú entrabas y no te sacan, bueno, ¿cuántos casos hemos visto así nomás? No puedo, y me la tomo nomás, pues así de simple. Sí. ¿O no? Sí, bueno, y ahí es el tema, digamos, uno como alguien que quiere tomar la propiedad como para inversión, tiene que saber de estos riesgos, ¿no? Digamos, suena súper bien comprar una propiedad y las empresas muchas veces prometen tantos porcentajes, pero hay que reducir de ese porcentaje que prometen en general todos los gastos asociados, ¿no? Entonces, Claro. hay que tener presente esos riesgos, y ese riesgo siempre existe, ¿no? Sin duda, bueno. La selección del arrendatario es importante, y bueno, ojalá tener la suerte que no se tomen la propiedad a la mala, ¿no? Digamos. Sí, porque eso también ha pasado en montones de partes, bueno, dando cuenta también de otras cuestiones que están ocurriendo aquí en Chile. Por eso que es bueno, al menos que la política a través de esta ley acompañe alguna vez a los ciudadanos. Oye, muy interesante esto. Le quiero dar las gracias a Cristian Rodie, que es CEO de Firma Virtual, por habernos contado estos detalles esta mañana. Que te vaya muy bien, que estés muy amable. Muchas gracias.